Saludos queridos y queridas. Hoy les traigo un video con relatos reales y aterradores que les helarán la sangre. Si les gusta este tipo de contenido, dejen su like, suscríbanse al canal y comenten desde dónde están viendo y qué hora es allá. Ahora sí, vamos con los relatos. Yo trabajo de noche. Llevo casi 20 años en esto, manejando por la ciudad. Empecé con un Tsuru de los viejos, de esos que aguantan todo, y ahora traigo un Versa que cuido bastante. Mi turno empieza a las 7 de la tarde y le sigo hasta que amanece, o hasta que el cuerpo aguante. La zona donde me muevo más es Iztapalapa. Es una zona pesada, sí, pero también es donde hay más movimiento. La gente va y viene a todas horas, al trabajo, a la fiesta, al hospital. He visto de todo, o eso creía yo. Me considero una persona seria. No me gusta el relajo y trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. Mantengo el carro limpio, huelo a limpio y no le saco plática al cliente si no me la saca él primero. La noche tiene sus reglas. Esa noche en particular era un martes. Los martes son lentos, de los peores días de la semana junto con el miércoles. Era finales de octubre, pero no hacía tanto frío como otros años. Había una humedad rara, como si fuera a llover, pero no terminaba de soltar el agua. El cielo estaba nublado, de ese color gris panza de burro que no deja ver ni la luna. Había dado un par de viajes cortos. Llevé a una enfermera al hospital de Zaragoza, luego a 2 muchachos que salían de un bar por Ermita. Todo tranquilo. El radio lo traía abajo, un programa de esos de música vieja. No me gusta el silencio total, me pone nervioso. El ruido del motor del Versa es suave, pero prefiero tener algo de fondo. Serían cerca de la 1:40 de la mañana. Me había llegado una alerta de la aplicación para recoger a alguien cerca de la estación del Metro Constitución, pero la cancelaron en cuanto iba llegando. Así es esto. Decidí no enfilarme para el centro, que a esa hora ya está muerto, y mejor dar la vuelta por las colonias. A veces sale gente de alguna fiesta tarde, o alguien que necesita ir a una farmacia. Estaba circulando por la avenida San Lorenzo, la que pasa justo a un lado del Panteón de San Lorenzo. Es una barda muy larga, muy alta. Las calles por ahí no están muy bien iluminadas. Hay tramos donde los postes de luz fallan y se queda todo muy oscuro. El panteón de noche, pues es un panteón. Una pared larga y oscura. Nunca me ha dado miedo, es solo un lugar con rejas. Iba despacio, buscando. No había nadie en la calle, ni un alma. Pasé el tramo principal del panteón y di vuelta en una de las calles laterales para cortar camino hacia Eje 6. Fue en esa calle, una más angosta y con más árboles, donde la vi. Estaba parada en la banqueta, justo donde la barda del panteón hace esquina. No estaba bajo una luz, pero la luz de mis faros la iluminó de golpe. Era una muchacha, joven, llevaba un vestido blanco. Era lo primero que saltaba a la vista. Un vestido blanco, sencillo, de manga corta, y estaba descalza. El pavimento estaba sucio, húmedo por el sereno. Ella estaba ahí, quieta, mirando hacia la reja del panteón, no hacia la calle. Mi primer pensamiento fue práctico. Pensé que se había salido de una fiesta, o que se había peleado con el novio y la había dejado ahí, o quizás algo peor, que la habían asaltado. No se veía bien. Reduje la velocidad hasta casi parar el auto a unos metros de ella. No me gusta levantar gente así, sin aplicación, porque es un riesgo, pero se veía tranquila. No estaba llorando ni haciendo señas. Cuando el auto se detuvo, ella giró la cabeza lentamente y me miró. No me hizo la parada, solo me miró. Bajé el vidrio del copiloto. El mecanismo eléctrico hizo un zumbido. El aire de afuera entró al carro. Olía a humedad y un poco a basura. Lo normal en esa zona. ¿Necesita viaje, señorita?, le pregunté. Mi voz sonó normal. Ella caminó hacia el auto. Caminaba despacio. Se agachó un poco para verme por la ventana. Tenía el pelo oscuro, largo y la cara muy pálida. No parecía maquillada. Sí, dijo. Su voz era muy suave, casi un susurro. Lléveme al centro, por favor. Súbase, le dije.
Puso la mano en la manija de la puerta de atrás. La abrió y se subió. Cerró la puerta sin azotarla. El sonido fue suave. Puse los seguros eléctricos. Miré por el espejo retrovisor. Se estaba acomodando en el asiento. ¿Al centro por dónde? ¿Al Zócalo?, le pregunté. Sí, a la calle de Moneda, cerca de la catedral, dijo ella. Muy bien. Arranqué. Puse la direccional aunque no venía nadie. Salí de esa calle oscura y me incorporé de nuevo a San Lorenzo. El trayecto era largo desde Iztapalapa hasta el Zócalo a esa hora. Tomé Ermita Iztapalapa para agarrar Tlalpan. A esa hora la avenida es un desierto. Solo pasaban algunos camiones de carga y otros taxis. El silencio dentro del carro se sentía diferente. Apagué el radio. No sé por qué lo hice. Fue un impulso. Solo se oía el motor y las llantas sobre el asfalto. Miré por el retrovisor un par de veces. Ella estaba sentada muy derecha, con las manos en el regazo. El vestido blanco se veía limpio, lo cual era raro si había estado parada en esa banqueta sucia. Lo más extraño era que no miraba su celular. Hoy en día, todo el mundo se sube a un taxi y lo primero que hace es sacar el teléfono. Ella no. Ella miraba por la ventana, miraba las luces de la ciudad pasar, los edificios, los postes. A medio camino, empecé a notar un olor. Al principio no supe qué era. No era perfume, era un olor fresco, como a flores. Pero no flores de florería, sino como flores de campo o de panteón. Un olor fuerte a nardos o azucenas. Era un olor agradable, pero muy penetrante. Llenaba todo el carro. Abrí mi ventana 1 centímetro para que entrara algo de aire. ¿Tiene frío?, le pregunté por cortesía. Ella giró la cabeza y me miró por el espejo retrovisor. Sus ojos eran oscuros. No, estoy bien, dijo con esa misma voz suave. Volvió a mirar por la ventana. Seguí manejando. Pasamos el viaducto. Tlalpan se convirtió en San Antonio Abad. Las calles estaban vacías, los semáforos en intermitente. Me pasé varios en amarillo. Quería terminar el viaje, no por miedo, sino porque la situación era rara. El olor a flores se hacía más fuerte y empecé a sentir frío. Un frío que calaba, que no venía de la ventana. Subí el vidrio. Llegamos al Zócalo. La plancha estaba desierta. Solo un par de patrullas estacionadas frente a Palacio Nacional. Las luces que ponen en los edificios de gobierno estaban encendidas, dándole un aire fantasma a todo. Es en la calle de Moneda, me recordó ella. Sí, ya sé dónde es. Di la vuelta, rodeé la catedral por la parte de atrás. La calle de Moneda estaba oscura. Hay edificios muy viejos ahí, de la época colonial. ¿En qué número?, le pregunté. Ahí en esa casa grande, dijo señalando. Era un portón de madera enorme, oscuro, de esos que ya casi no se ven. Un edificio de tezontle de 2 pisos, muy antiguo. No se veía ni una luz prendida. Me estacioné justo frente al portón. Detuve el taxímetro. Marcaba 230 pesos. Son 230, por favor, le dije, girándome un poco para verla. Ella no me estaba mirando a mí, miraba la casa. Claro, dijo. Espere un momento. Voy a pedirle el dinero a mi madre. Ella me lo da. Está bien, le contesté. Abrió la puerta. El olor a flores pareció salir con ella. Sentí cómo el aire del carro cambiaba. Se bajó. Me llamó la atención que, al bajarse, sus pies descalzos tocaron el pavimento y no pareció importarle. Caminó hacia el portón. Eran 3 escalones anchos de piedra. Lo subió. Yo estaba viéndola por el espejo lateral. Llegó al portón de madera. No tocó, no sacó llaves. Simplemente empujó una de las hojas grandes y ésta se abrió. Se abrió solo un poco, lo suficiente para que ella pasara. Se deslizó hacia adentro y la puerta se cerró sola, sin ruido. Me quedé esperando. Apagué el motor. El silencio de esa calle era total, absoluto. Miré el reloj del tablero. Eran las 2:23 de la mañana. Esperé. 1 minuto, 2 minutos. Encendí las luces interiores del carro para revisar mi cartera, contar el cambio que traía, todo en orden. Apagué la luz. 5 minutos. La calle seguía vacía. Empecé a impacientarme. Ya me la habían aplicado antes.
que entraban a su casa por el dinero y nunca salían. Es frustrante. 10 minutos. Ya era mucho. Me bajé del carro. El aire de la noche me pegó en la cara. Hacía frío. Olía a polvo y a drenaje. El olor normal del centro. El olor a flores había desaparecido por completo. Me acerqué al portón. Era enorme, más alto que yo. La madera estaba vieja, cuarteada. Busqué un timbre. Encontré una placa de metal antigua con un botón en el centro. Lo apreté. No oí nada. Esperé. Volví a apretarlo, esta vez más tiempo. Pasaron quizás 2 minutos. Oí pasos adentro. No en la entrada, sino como en un segundo piso. Luego silencio. Luego pasos bajando una escalera, lentos. Oí como quitaban un pasador. Un ruido metálico seco. La puerta se abrió. No la hoja grande por donde entró la muchacha, sino una puerta pequeña, recortada en la misma madera. Se abrió rechinando. Adentro estaba oscuro. Salió una señora. Era una mujer muy mayor. Tendría más de 80 años. Llevaba una bata de dormir de franela y un rebozo sobre los hombros. Su pelo era completamente blanco. «¿Sí?», dijo. Su voz era cascada, débil. «Buenas noches, señora. Disculpe la hora, de verdad. Soy taxista». La señora me miró. Sus ojos se veían cansados. «Traje a una muchacha. Hace como 10-15 minutos. Dijo que iba a entrar por el dinero para pagarme el viaje. Entró por aquí». La señora se me quedó viendo. No dijo nada. Era una muchacha joven, insistí. Vestida de blanco, pelo oscuro, descalza. Cuando dije descalza, la cara de la señora cambió. Se puso pálida, más pálida de lo que ya estaba. Tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. Me miró fijamente. «No puede ser», susurró. «Sí, señora. Acaba de entrar. Dijo que le pediría el dinero a usted, a su madre». La señora negó con la cabeza. Empezó a respirar de forma extraña. «Esa», dijo y se le cortó la voz. «Esa era mi hija Elia». Me quedé callado. «¿Pero mi hija?» «Mi hija murió hace 15 años», dijo la señora. «Se mató. Se aventó de la azotea de este edificio. Traía puesto su vestido blanco, el de su primera comunión. Lo encontraron en su cuarto. Yo no dije nada. No supe qué decir. Sentí un hueco en el estómago. «No es la primera vez», dijo la señora, y ahora su voz sonaba solo cansada. «Cada año, en el aniversario de su muerte, alguien toca. Un taxista o un policía. Dicen que la trajeron. Dice que siempre pide el mismo viaje. Del Panteón de San Lorenzo hasta aquí». Me quedé helado. No literalmente. Solo me quedé quieto. «Ella está enterrada en San Lorenzo», dijo la señora. «Parece que no lo sabe». Miré mis manos. Estaban quietas. Miré a la señora. Ella me miraba con una tristeza infinita. «No, no se preocupe por el dinero», fue lo único que atiné a decir. «No me debe nada». «Que Dios se lo pague, joven», dijo ella. Cerró la portita de madera. Oí el pasador volver a su lugar. Me di la vuelta. Caminé de regreso al carro. El trayecto de la puerta al auto se me hizo larguísimo. Abrí la puerta, me senté. Puse las manos en el volante. Estaban frías. Me quedé un rato ahí, sin arrancar, con el motor apagado en mitad de la noche, en esa calle. No pensaba en nada. Tenía la mente en blanco. Encendí el motor. El sonido me sobresaltó un poco. Arranqué. Di la vuelta y salí de esa calle. Manejé de regreso a Iztapalapa. No tomé Tlalpan. Me fui por el eje central. No quería pasar por el mismo camino. Fue cuando iba por el eje 3, ya casi llegando a mi zona, que me di cuenta. El olor a flores había regresado, pero esta vez era más fuerte, penetrante, casi me mareaba. Miré por el espejo retrovisor. Al asiento trasero, el asiento estaba mojado, justo donde ella había estado sentada. No era un charco, era una mancha grande de humedad, como si alguien se hubiera sentado con la ropa empapada, o como si hubiera estado llorando por mucho tiempo. Toqué la mancha, estaba fría. El agua, o lo que fuera, estaba helada. Y entonces vi en el tapete del piso, justo debajo de donde estaba la mancha de humedad, un pequeño ramo, un ramito de flores blancas, nardos. Estaban frescos, como recién cortados, atados con un listón azul, delgado. No paré. Seguí manejando. Llegué a mi casa. Metí el carro a la cochera. Me bajé.
No recogí las flores. No limpié el asiento. Entré a mi casa. Mi esposa estaba dormida. Me quité la ropa de trabajo. Me metí a bañar. El agua caliente me quemaba la piel, pero yo seguía sintiendo frío. Al día siguiente, cuando me levanté, fui a ver el carro. Abrí la puerta trasera. El asiento seguía húmedo. No mojado, pero sí notablemente húmedo. Eso no tenía sentido. Con el calor que hacía en la cochera, se debió secar en unas horas. Las flores seguían ahí. Ya no olían tan fuerte. Empezaban a marchitarse. Sus bordes se veían cafés. Las recogí con un pedazo de periódico y las tiré a la basura de la calle. Limpié el asiento con un trapo. El trapo salió limpio, solo húmedo. Dejé de trabajar los martes. Por un tiempo. Luego volví. Necesito el dinero, pero evito pasar por la avenida San Lorenzo. Doy toda la vuelta. No importa si gasto más gasolina. No paso por ahí de noche. Eso fue hace 3 años. El problema es el aniversario, no el de la muerte de la muchacha. No sé cuándo es. El aniversario de mi viaje. Cada año, ese mismo día de finales de octubre, me pasa algo. Voy manejando, no importa en qué parte de la ciudad esté, y de repente el radio, aunque esté apagado, se enciende solo. No suena música, solo se oye estática. Y entre la estática, oigo una voz suave, casi un susurro que sale de la bocina. Lléveme al centro, por favor. Apago el carro. Me detengo donde esté. Espero 1 hora. Y luego me voy a mi casa. Ese día ya no trabajo. O me voy a mi casa. Ese día ya no trabajo. Me llamo Germán. No soy de usar estos foros. La verdad es que apenas sé moverle al teléfono para estas cosas. Pero mi hijo me insistió. Me dijo: papá, eso que cuentas, hay gente que le interesa leerlo. No sé si interese, pero me dijo que lo escribiera tal cual, sin quitarle ni ponerle. Así que eso voy a hacer. Tengo 54 años y llevo casi 20 de taxista aquí en Guadalajara, siempre en el turno de noche. Es más tranquilo, menos tráfico, aunque también tiene sus cosas. Mi coche es un Versa blanco, modelo 2018. Lo mantengo limpio. No me gusta que huela a cigarro o a humedad. Cada mañana, antes de dormir, le doy una pasada. Es mi herramienta de trabajo. Mi sitio habitual es la central nueva de autobuses, la que está por Tlaquepaque. Es un monstruo ese lugar. A las 2 o 3 de la mañana, que es cuando se pone bueno mi turno, el lugar tiene un movimiento raro. No es el caos del día, es gente que llega cansada, con las maletas rotas, o gente que se va muy temprano. El olor es siempre el mismo, una mezcla de diésel de los camiones, con el olor de la birria y los tacos de vapor de los puestitos que nunca cierran. Hago base allí. Los ficheros ya me conocen. Me formo en la fila y espero. A veces espero 1 hora por un viaje bueno, a veces salen rápido. Los viajes buenos son los que van lejos, a Tlajomulco, a Zapopan Norte, o a veces a los pueblos de la carretera a Zapotlanejo. Conoce uno a todo tipo de gente, familias que regresan de la costa, con olor a bloqueador solar y arena, trabajadores que van al norte, callados, con la mochila en las piernas, estudiantes, borrachos, de todo. Uno aprende a callarse. Si el pasajero quiere platicar, platico. Si no, pongo la radio bajita, una estación de música vieja, y manejo. No me meto en problemas. Esto que voy a contar pasó hace unos 6 meses. Fue en marzo, todavía hacía frío en la madrugada, y esa noche llovía. No era un tormentón de esos que inundan Lázaro Cárdenas, era una lluvia constante, fina, de esa que se te mete en los huesos, un chipi-chipi que no para. El parabrisas hacía ese ruido, ñic, 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 el de los limpiadores. Me acuerdo bien, era un martes. Los martes son malísimos. Había poca gente. Estaba yo formado en la central. Era el tercero en la fila. Eran, creo, las 2:40 de la mañana. Solo estaba el zumbido de los motores de los camiones y el ruido de la lluvia en el techo del coche. Llegó un autobús de esos de lujo. Creo que venía de Querétaro o de la Ciudad de México. Se bajó la gente de siempre. Un par de viajes se fueron rápido. Quedé yo primero en la fila. Vi a este hombre.
Salió de la sala de espera, no de la zona de llegadas. Eso fue lo primero. No traía maleta, nada. Solo un portafolio de esos de cuero, negro, muy gastado. Vestía un traje oscuro. Se veía caro pero viejo y estaba mojado, como si hubiera caminado mucho bajo la lluvia antes de entrar a la central. Se acercó directo a mi coche, abrió la puerta de atrás. «Buenas noches», le dije. «Buenas noches», me dijo él. Su voz era normal, quizá un poco baja, muy seca. Se subió. El coche se enfrió de golpe, como cuando abres el refrigerador. Y el olor olía a humedad, como a ropa guardada, y un olor raro, como a metal, como a fierro viejo mojado. «¿A dónde vamos, jefe?», le pregunté. Mientras ponía el taxímetro en marcha, él se acomodó. Oí el clic del cinturón de seguridad. «Lléveme al kilómetro 13, al lado del puente viejo», dijo. Me quedé pensando un segundo. La carretera a Zapotlanejo libre. El kilómetro 13. El puente viejo. Ese puente ya casi nadie lo usa. Es una zona despoblada. No hay casas, no hay ranchos, no hay nada. Solo monte. «Disculpe», le dije, volteando un poco por el espejo. «¿Está seguro? Por ahí no hay nada. Está solo». Él solo me miró por el retrovisor. Sus ojos estaban muy oscuros. No se le veía bien la cara por la sombra de la luz de la calle. «Sí, ahí. Por favor». «Pues ni modo. El cliente pide». Arranqué. Salimos de la central. El viaje era largo. Tomamos la carretera. La lluvia arreció un poco. Los limpiadores iban más rápido. Ñic, ñic, ñic. Pasamos el periférico. Las luces de la ciudad se acabaron. Quedó la carretera negra, solo mis faros y la línea amarilla. No había otros coches. Normal a esa hora. Yo traía la radio. Siempre pongo una estación que se llama La Buena Onda. Ponen música de los 70 y 80. Estaba sonando una canción de José José, creo. Bajita. El hombre no decía nada. Yo tampoco. Solo manejaba. Pasamos el kilómetro 9. Luego el 10. La carretera se pone fea por ahí. Muchos baches. El coche se sacudía. Yo iba concentrado. Entonces la radio empezó a fallar. Empezó con un crrr, estática. Pensé que era la señal por la lluvia. Normal. Le moví al dial. Busqué otra estación. Pura estática. Como si todas las estaciones se hubieran apagado. Solo ese ruido blanco, shh, era molesto. Muy fuerte. El pasajero no se quejó. «Disculpe la radio, creo que está fallando», le dije. No me contestó. Estiré la mano y la apagué. El silencio que quedó fue peor. Se oía el motor, la lluvia, los limpiadores. Y se oía la respiración del hombre. O más bien no se oía. Eso fue lo raro. Me fijé en el retrovisor. Estaba sentado muy derecho, mirando al frente. Inmóvil. Seguí manejando. Kilómetro 11, kilómetro 12. Entonces miré el taxímetro. Por rutina, para ver cuánto iba. Y vi el número. Me acuerdo perfecto. Marcaba 666 pesos. Me saqué de onda. Esa carrera a lo mucho costaría 180, 200 pesos. No 666. Y el número estaba fijo. No parpadeaba. Estaba prendido en rojo. Los números digitales, 666. Le di un golpecito con los nudillos. «Qué raro con esta cosa», dije en voz alta. El número no cambió, se quedó pegado. La luz roja iluminaba mi mano. Sentí un calor raro que venía del aparato. En eso, el pasajero dijo: «Es aquí». «Deténgase», miré al frente. Estábamos llegando al kilómetro 13. A la derecha se veía la silueta del puente viejo. Una estructura de concreto, negra contra el cielo gris. Frené. Me orillé en el acotamiento. No había luces de nada. Solo mis faros alumbrando los matorrales mojados. «Aquí es, jefe», le dije. «Van a ser». Me callé. No sabía qué cobrarle. El taxímetro seguía marcando 666. «Aquí no hay nada», le dije, viendo hacia afuera. «Es peligroso bajarse aquí». «Está solo». El pasajero no se movió para sacar la cartera. Se quedó viendo al frente, hacia un punto específico que mis luces no alcanzaban a iluminar bien. Un montículo de tierra y hierba al lado de la carretera. Apuntó con el dedo.
Un dedo largo, pálido. Ahí fue donde me mataron. Dijo eso, tal cual, con la misma voz seca. No lo dijo con miedo, ni con enojo. Lo dijo como quien dice, ahí está la tienda. Yo me quedé helado. No entendí. ¿Qué me estaba diciendo? ¿Era una broma? Volteé la cabeza para atrás, para verlo bien, para decirle, oiga, no juegue, y el asiento estaba vacío. No había nadie. Me quedé mirando el asiento trasero. Mi primer pensamiento fue, ¿cuándo se bajó? La puerta no sonó. Yo estaba parado, pero el coche estaba encendido. Las puertas tenían el seguro puesto. Me estiré y toqué el asiento. Estaba frío, húmedo, pero lo más raro, el cinturón de seguridad seguía puesto. Estaba abrochado, tenso, como si estuviera sujetando a alguien, pero no había nadie. La cinta de nylon cruzaba el asiento vacío. Me empezó a dar, no sé si miedo, era confusión. Bajé mi ventana. El ruido de la lluvia entró de golpe. Shh. Y con el aire entró un olor fuerte, seco, a pólvora, como cuando queman cohetes en las fiestas. Ese olor a azufre quemado picaba en la nariz. Llenó el coche por 2 segundos. Fue muy fuerte, y así como llegó se fue. Se lo llevó la lluvia, me quedé ahí parado. No sé cuánto tiempo, 1 minuto, 2. El motor seguía encendido. Miré el taxímetro. Estaba apagado, completamente, como si se hubiera fundido. Estiré la mano y lo prendí. Marcó 0.0, normal. Encendí la radio. La misma estación, La Buena Onda, estaba tocando. Una canción de Camilo Sesto. Se oía clarito. Subí la ventana. El olor a pólvora ya no estaba. Ahora olía a mi coche. A limpio. Di la vuelta en U. Me costó trabajo porque el acotamiento estaba lleno de lodo. Las llantas patinaron. Regresé a la ciudad. No levanté a nadie más esa noche. Me fui directo al sitio. Reporté que terminaba turno. Mi compañero del turno de día me estaba esperando. ¿Qué pasó, Germán? Estás pálido, me dijo. Nada, Saúl. Noche tranquila, le contesté. Llegué a mi casa. Eran como las 4:30. Mi esposa, Adela, estaba dormida. Me quité la ropa. Olía a lluvia. Me metí a bañar. El agua caliente me ayudó, pero no podía sacarme de la cabeza el asiento vacío. ¿Y el cinturón? No dije nada. ¿Qué iba a decir? ¿Que un señor se me desapareció del taxi? Me iban a tomar por loco o por borracho. Y yo no tomo en servicio. Pasaron 2 días. Seguí trabajando, normal. Turno de noche. Central de autobuses. Pero evitaba los viajes para ese lado. Si me pedían ir por la libre a Zapotlanejo, les decía que me fallaba una llanta, que mejor tomaran otro. Pero la curiosidad me estaba comiendo. El taxímetro marcando 666. El olor a pólvora y la frase, ahí fue donde me mataron. Al tercer día decidí volver. No fui de noche. Esperé a terminar mi turno, a las 6 de la mañana. Ya estaba saliendo el sol. Hacía frío, pero ya no llovía. El cielo estaba despejado, color naranja. Agarré el Versa. Conduje por la misma ruta, la carretera a Zapotlanejo. De día todo se veía diferente. Se veían los cerros, los campos verdes. Llegué al kilómetro 12. Bajé la velocidad. Ahí estaba el kilómetro 13. El puente viejo. Me orillé exactamente en el mismo lugar. Apagué el coche. El silencio era total, solo algunos pájaros. Me bajé. El aire de la mañana estaba fresco. Había charcos de la lluvia de días antes. Miré hacia el punto que el hombre había señalado. De día vi lo que era. Era un descanso, un pedazo de tierra al lado de la carretera, lleno de hierba alta, basura, botellas rotas. De hierba alta, basura, botellas rotas. Me acerqué. Caminé entre la hierba, que me llegaba a las rodillas. Estaba mojada por el rocío, y entonces la vi. Era una cruz de madera, enterrada en la tierra. Estaba vieja. La madera estaba gris, partida por el sol y el agua. Me agaché. La cruz tenía unas flores. Estaban marchitas. Eran flores moradas, pero ya estaban secas, casi negras, amarradas con un listón de plástico blanco. Y la cruz tenía un nombre. Estaba tallado en la madera, a navaja,
Las letras eran toscas. Decía Leoncio Páramo y abajo una fecha. Decía 14 de marzo, 2011. Me quedé viendo el nombre. Leoncio Páramo no me sonaba de nada. La fecha. Habían pasado más de 10 años. Revisé el lugar. No había nada más. Solo la cruz, las flores secas, la basura. Sentí un escalofrío. A pesar de que ya hacía calor con el sol, me di la vuelta. Me subí al coche. No hice ruido. Arranqué y me fui. No volví a hablar de eso por mucho tiempo. Mi taxímetro nunca volvió a fallar. La radio tampoco, pero empecé a escuchar cosas. Entre los compañeros, en la base. Un día Saúl, mi relevo, me estaba contando. Fíjate, Germán, me dijo, mientras contábamos el dinero del día. El otro día me pasó algo raro. Venía yo de dejar un viaje por la Libre, ya tarde, y pasé por el Puente Viejo, el del 13. Yo levanté la cabeza y vi un taxi parado, dijo Saúl, un Tsuru, de los viejitos. Estaba orillado, tenía la torreta prendida, la luz de taxi. Pensé que se le había ponchado una llanta o algo, que necesitaba ayuda. Ya ves que por ahí está cabrón. Me frené unos metros adelante, siguió Saúl. Me bajé, le grité, ¡colega! ¿Todo bien? Don Saúl se quedó callado un momento. Nadie contestó. Me acerqué al Tsuru. Estaba todo oscuro. Me asomé por la ventana del conductor. No había nadie. El coche estaba vacío. Las llaves no estaban puestas. Pero la torreta, la luz de taxi, seguía prendida. Y no había nadie al volante. ¿Y qué hiciste?, le pregunté. Pues me dio cosa, la neta. Me subí al mío y me pelé. Pero mientras me iba, vi por el espejo. Y la luz de la torreta se apagó. Yo no le dije nada a Saúl. No le conté lo del hombre del traje, ni lo del taxímetro, ni lo de la pólvora, ni lo de la cruz con el nombre de Leoncio. Solo le dije, ten cuidado por esa ruta, Saúl. Mejor sácale la vuelta de noche. Yo sigo trabajando. Sigo en la Central Nueva. Pero cuando veo a alguien con traje oscuro, que no trae maletas, y que se me queda viendo fijo, dejo que lo agarre el compañero de atrás. No sé. Como dice mi hijo, solo estoy contando lo que pasó. No le busco explicación. Solo sé que en el kilómetro 13, al lado del Puente Viejo, yo ya no me paro. Ni de día, ni de día. Soy taxista aquí en Monterrey. Llevo casi 15 años en esto, la mayoría en el turno de noche. Conoces la ciudad de otra manera a estas horas. Ves de todo, pero usualmente nada que te quite el sueño. La gente que sale del trabajo tarde, los que van al aeropuerto, alguna emergencia al hospital, lo normal. Mi carro es el 13, un Tsuru que ya tiene sus kilómetros, pero lo mantengo bien. Es mi herramienta de trabajo. La base está por el centro, un localito con olor a café quemado y el ruido constante de las radios. Dimas, el encargado de la noche, es quien reparte las carreras. Esa noche era martes, o al menos eso pensaba yo. 30 de octubre, casi para amanecer 31. Había sido una noche lenta. El calor de Monterrey no perdona ni a las 2 de la mañana. El aire estaba pesado, bochornoso. Había hecho un par de viajes. Uno a San Nicolás, una señora que salió de un hospital. Otro a Cumbres, unos muchachos que salían de una fiesta. Todo tranquilo. Regresé a la base, me tomé un café, estiré las piernas. Dimas estaba medio dormido sobre la consola. Eran casi las 3 de la mañana, la hora más muerta. Me estacioné cerca de la macroplaza, por Ocampo. A veces caía algo por ahí. Apagué el motor para ahorrar gasolina. Bajé un poco la ventanilla. El olor de la calle era una mezcla de asfalto caliente y el drenaje. Se oía a lo lejos la música de un bar que se negaba a cerrar. Me estaba quedando dormido cuando la radio sonó. La voz de Dimas, rasposa. Base al 13. Pasa por un cliente. Ocampo, esquina con Santa Rosa. Te está esperando en la esquina. Miré el reloj del tablero. Eran las 3:08. Encendí el carro. El motor arrancó al primer intento. Trace enterado. Voy para allá. No estaba lejos. Llegué en 2 minutos.
En la esquina, bajo un poste de luz que parpadeaba, estaba un muchacho. Joven, no tendría más de 25. Traía pantalones de mezclilla, una chamarra oscura, lo cual me pareció raro por el calor. Estaba parado, muy quieto, mirando al suelo. Me orillé. ¡Taxi! El muchacho levantó la vista. No dijo nada, solo abrió la puerta de atrás y se subió. Hacía eso. La gente a veces no saluda. Buenas noches. ¿A dónde vamos?, pregunté. Su voz fue baja, casi un murmullo. A la colonia Independencia, por favor. Arriba, asentí. Arranqué el taxímetro. Miré el reloj del tablero, por costumbre, para calcular la hora de llegada. Marcaba las 3:10 de la mañana. Tomé Zaragoza hacia el sur. Cruzamos el río. Todo normal. El tráfico era nulo. Solo mi carro y algún otro taxi a lo lejos. Empezamos a subir hacia la Independencia. Los que conocen Monterrey saben cómo es la Indepe. Calles muy angostas, subidas muy pronunciadas, muchas vueltas, callejones sin salida. Llevo años manejando y me la conozco bien, pero siempre hay que ir con cuidado. Subimos por la calle principal. El muchacho no decía nada. Yo tampoco. No me gusta platicar si el cliente no empieza. Puse la radio, una estación de música norteña, pero muy bajo, solo para no oír el silencio. Pasamos las primeras cuadras. Las casas estaban oscuras. Normal a esa hora. ¿Más arriba?, pregunté al llegar a una bifurcación. Siga, dijo él. La misma voz baja. Seguí subiendo. Las calles se hacían más estrechas. El pavimento se sentía irregular. Di vuelta a la derecha, luego izquierda, siguiendo la ruta que me parecía más lógica para llegar a la parte alta. Empecé a notar algo. El silencio. La estación de radio se había ido. Solo se oía estática, un siseo bajo. Estiré la mano y apagué la radio. El único sonido era el motor del Tsuru, forzándose un poco en la subida. Y no había perros. En la Independencia siempre hay perros ladrando. Siempre. Pero esa noche, nada. Ni un ladrido. Miré las casas. Estaban distintas. No eran las casas que yo recordaba. Parecían más viejas. Algunas como a medio construir, de bloc gris, sin ventanas. Y todas, absolutamente todas, estaban a oscuras. Ni una sola luz de patio, ni un foco prendido. Miré el retrovisor. El muchacho seguía ahí. Miraba por la ventanilla. Su rostro estaba en la sombra. Ya casi llegamos, ¿verdad?, les pregunté, más para romper el silencio. No contestó. Seguí manejando. La calle parecía no tener fin. Di vuelta en una esquina que juraría haber visto antes. Era la misma esquina. Una tiendita cerrada con rejas rojas oxidadas y un grafiti que no entendía. Ya pasé por aquí, pensé. Pero eso era imposible. Las calles de la colonia no son así. No son círculos. Volví a mirar el reloj del tablero. Las 3:10 de la mañana. Se me heló un poco la nuca. El reloj del Tsuru a veces se atrasaba, pero no se congelaba. Saqué mi celular del bolsillo. La pantalla estaba negra. Apreté el botón de encendido. Nada. Muerto. Y estaba seguro de que tenía más de media carga. Joven, creo que mi carro tiene una falla, dije, tratando de sonar calmado. El reloj se paró. ¿Qué hora tiene usted? Silencio. Miré por el retrovisor. Él seguía mirando por la ventana. Joven, no se movió. Empecé a sentirme no asustado, sino confundido. La situación no tenía sentido. Decidí bajar, regresar a Morones Prieto y decirle al cliente que el carro estaba fallando. Pisé el freno para dar una vuelta en U. La calle era angosta. Cuando giré el volante, el carro no respondió como debía. Se sintió pesado. Y el motor, aunque sonaba, parecía no tener fuerza. Era como manejar en arena. Volví a la calle principal por la que había subido, o eso creí. Pero era la misma calle de las casas de bloc gris. La misma tiendita con la reja roja. Estaba dando vueltas. Estaba perdido. Yo, 15 años de taxista, perdido en la Independencia. El aire dentro del carro se sintió frío, muy frío. Revisé el aire acondicionado. Estaba apagado. El calor bochornoso de Monterrey se había ido. Afuera, por la ventanilla,
El aire se veía quieto. No se movía ni una hoja de los pocos árboles que había. Intenté con la radio del taxi, la de la base. Agarré el micrófono. Base, aquí el 13. ¿Me copia? Pura estática. Un ruido blanco, fuerte, que hasta lastimaba el oído. Solté el botón. Joven, ¿me puede dar una dirección más exacta? Parece que estoy dando vueltas, dije con la voz un poco más alta. El muchacho se movió, lentamente. Giró la cabeza hacia mí. No podía verle bien la cara. La luz del poste, el mismo poste parpadeante de la esquina de la tiendita, le daba de espaldas. Siga, dijo. Ya no era una petición, era una instrucción. Tragué saliva. ¿Qué hacía? No podía bajarlo ahí. Era peligroso. ¿Y si me bajaba yo? ¿A dónde iba? No reconocía nada. Decidí seguir. Está bien, dije. Pisé el acelerador. El carro avanzó. Calle tras calle. Todas iguales. Casas oscuras, sin vida, silencio total. El olor olía a polvo, a tierra mojada, como si hubiera llovido, pero el pavimento estaba seco. Revisé el taxímetro. Estaba apagado. La luz verde que siempre estaba encendida estaba muerta. El taxímetro se apagó, le dije. No hubo respuesta. Miré el reloj del tablero. 3:10 de la mañana. No sé cuánto tiempo pasó. ¿Minutos? ¿Una hora? Perdí la noción. Solo seguía manejando por esas calles que parecían dibujadas, que se repetían. La tiendita de la reja roja, un callejón sin salida, una subida pronunciada que terminaba en la misma calle de la tiendita de la reja roja. Me estaba desesperando. Las manos me sudaban, pero el aire estaba helado. De pronto, el carro empezó a perder velocidad, solo. Yo no estaba soltando el acelerador, pero el carro frenaba. Se detuvo suavemente justo frente a un terreno baldío. No era una casa, solo un lote lleno de hierba alta y basura. El motor no se apagó, seguía encendido, pero el carro no se movía. ¿Qué pasa? Pregunté. Me giré para ver al pasajero. Estaba mirándome. Ahora sí pude verle la cara un poco. Era pálida. Sus ojos estaban hundidos, oscuros. No parecía real. Abrió la boca y dijo con esa misma voz muerta, sin emoción: siempre me quedo aquí. Parpadeé, un solo parpadeo. Cuando abrí los ojos, el asiento de atrás estaba vacío. Me quedé quieto. El corazón me empezó a latir muy rápido. Miré la puerta, estaba cerrada. La ventanilla cerrada, no oí nada. No oí la puerta abrirse, ni cerrarse. Simplemente, ya no estaba. Joven, llamé estúpidamente. Silencio. Me bajé del carro. Las piernas me temblaban. El motor seguía encendido. El ron-ron sonaba normal. Miré el terreno baldío. No había nadie. Hierba seca, una llanta vieja. Olía a humedad. Caminé alrededor del carro. No había huellas, salvo las mías en el polvo. Desde ahí, desde ese terreno, podía ver las luces de Monterrey, pero se veían lejanas, distintas, como si las viera desde muy, muy arriba y a través de un vidrio sucio. Me volví a subir al carro. Tenía que salir de ahí. Cerré la puerta. El sonido fue sordo. Miré el tablero. El reloj parpadeó y cambió 3:11 de la mañana. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Miré el taxímetro. Estaba encendido. Marcaba 0.00. Como si nunca lo hubiera activado. Y entonces miré el medidor de la gasolina. Estaba lleno. El tanque estaba completamente lleno. Eso era imposible. Absolutamente imposible. Había gastado casi un cuarto de tanque en los viajes anteriores, más la subida. Yo sabía que la aguja estaba marcando 3/4 cuando recogí al muchacho. Ahora estaba en F. Llena, arranqué. Puse el carro en reversa. Di la vuelta. La calle estaba ahí. Ya no era la calle de las casas de bloc. Era una calle normal de la Independencia. Reconocí una barda pintada de azul. Bajé rápido. En 2 minutos estaba en Morones Prieto. Había carros, pocos, pero había. Las luces de la ciudad eran normales.
La radio del carro, la de música, se encendió sola. Una cumbia. Me sentía mareado. Había sido un sueño. Me dormí estacionado en Ocampo, pero el medidor de gasolina, la radio de la base sonó. La voz de Dimas. 1313, repórtese. Rafael, ¿dónde andas? Traemos la base loca. Su voz sonaba rara, preocupada. Agarré el micrófono. Aquí 13, Dimas. Tuve un problema con la señal. Fui a la Independencia. Ya voy de regreso a la base. Hubo un silencio largo en la radio. Tracy. ¿Dices que estás bien? ¿El carro está bien? Sí, todo bien. Solo me perdí un rato. Voy para allá. Acá te esperamos. No te muevas de la base cuando llegues. Llegué en 10 minutos. El sol estaba empezando a salir. El cielo se veía grisáceo, como siempre al amanecer. Estacioné el Tsuru. Dimas salió del local antes de que yo apagara el motor. No estaba solo. Estaban otros 2 compañeros del turno de la mañana que apenas iban llegando. Me miraban como si yo fuera un fantasma. Rafael, dijo Dimas. Se acercó a mi ventanilla. Santo Dios, Rafael, ¿qué te pasó? Nada. ¿Por qué? Una carrera rara. En la Indepe, el cliente desapareció y... Dimas me interrumpió. Rafael, ¿qué día es hoy? Lo miré. ¿Cómo que qué día? Pues viernes. Ya amaneciendo el 31. Dimas negó con la cabeza. Se veía pálido. No, Rafael. Hoy es lunes. Lunes 3 de noviembre. Me quedé frío. No juegues, Dimas. ¿Cómo que lunes? Desapareciste, Rafael. Desapareciste 3 días. Tu última transmisión fue a las 3:10 de la mañana del viernes, avisando que recogías pasaje en Ocampo para la Independencia. Dejaste de contestar. Tu esposa te reportó el viernes en la tarde. La policía te estaba buscando. El GPS del carro se apagó en esa misma zona. No había señal. Te buscamos por toda la colonia. Por 3 días. No supe qué decir. 3 días. Me bajé del carro. Sentía las piernas de trapo. Los otros compañeros me miraban. ¿Estuviste en el carro todo este tiempo? Preguntó uno. No sé. Yo acabo de dejar al pasajero. O desapareció. Fue hace minutos, dije. Mi voz sonaba lejos. Tu carro está impecable, dijo Dimas tocando el cofre. No está ni empolvado y... Se asomó por la ventanilla. El kilometraje. Rafa, el kilometraje es el mismo que tenías anotado el jueves en la bitácora. ¿No moviste el carro? Y miró la gasolina. Y tienes el tanque lleno. Tú lo llenaste el jueves en la tarde. Yo no recordaba nada. Para mí, habían pasado 40 minutos. 1 hora, tal vez. No 3 días. No tenía hambre. No tenía sed. Mi barba estaba igual que el jueves. Mi ropa estaba limpia. Tuve que ir a la policía. Tuve que hablar con mi esposa. Fue un infierno. Ella lloraba, luego me gritaba. ¿Dónde estabas? Y yo no tenía respuesta. Les dije que me perdí, que el carro se apagó, que me quedé dormido. No me creyeron, pero ¿qué más podía decir? ¿Que el tiempo se detuvo a las 3:10 de la mañana? ¿Que un muchacho fantasma me llevó a calles que no existen? Me mandaron a hacer exámenes médicos. Salí limpio. Volví a trabajar 2 semanas después. Necesitaba el dinero. Dimas me dio el mismo carro. El 13 sigo en el turno de noche. Pero algo cambió. Ya no tomo carreras a la Independencia después de la medianoche. No importa cuánto ofrezcan. Y la radio. A veces, cuando estoy solo, cerca de las 3 de la mañana, la radio de la base falla. Se mete un ruido y entre la estática, a veces, muy bajo, oigo una señal que no es de Dimas. Es otra voz. Una voz plana. Taxi 13. Carrera para la Independencia. Apago la radio y me voy a la base, aunque falten horas para que termine el turno. No me importa. Pero la gasolina, siempre que reviso la gasolina, me da miedo ver la aguja. Miedo de que un día de estos vuelva a marcar F sin explicación. F sin explicación.